Bueno, la idea es comenzar con el problema 10 de la guía, que nos dice que en base ideal recorre un ciclo reversible en sentido horario en 4 etapas. La primera, una expansión isotérmica, luego viene una expansión adiabática, luego una compresión isóbara y por último un calentamiento isócoro. Lo que nos piden es primero dibujar el diagrama temperatura-entropía y calcular cambios de entropía del sistema, del ambiente y del universo para cada etapa y para todo el ciclo. Y después, como es costumbre en algunos problemas, una pregunta más para pensar, que es cómo cambiarían las cantidades calculadas en la parte B si recorremos el ciclo en el sentido antihorario, si sería posible recorrerlo de esta manera, y por qué sí o por qué no. Bueno, entonces, lo primero que nos pide es ahí dibujar el diagrama TS. Para eso, ¿cómo vamos a comenzar? Dibujando un diagrama PB. ¿Por qué un diagrama PB y no el TS como nos pedía de una? Bueno, la idea del diagrama PB es como ubicar un poco más lo que iba describiendo la letra, ¿sí? De forma de poder identificar, primero que nada, las temperaturas, que es una de las cosas que tenemos que graficar. Entonces, tenemos la primera etapa que era la 1-2 y era una expansión isotérmica. ¿Qué significa esto? Que sea una expansión, ¿qué nos dice? ¿Cómo es el volumen al final de la etapa? ¿Qué aumenta el volumen? Exacto. El volumen al final de la etapa va a ser mayor que el comienzo de la etapa. ¿Está? Es decir, ¿qué pasa con la temperatura? Constante. Bueno, yo esperaba que alguno dijera de repente de apurado que la temperatura cambiaba. No, es isotérmica, entonces cambia el volumen, pero la temperatura en el punto 2, o sea, al final de la etapa, va a ser igual que la temperatura en el punto 1. O sea, visto en este diagrama, si uno tuviera el punto 1 ubicado, vamos a ubicarlo por acá nomás, el punto 2, ¿dónde se va a ubicar? Sobre la isoterma en un volumen mayor. Sobre el isoterma a un volumen mayor. Por lo tanto, también, si el isoterma viene más o menos así, va a estar a una presión también menor. Después veremos si eso nos sirve para algo o si son datos que vamos sacando que no aportan demasiado para lo que es el problema. Bueno, luego tenemos una expansión adiabática. Nuevamente, ¿qué significa? Que al ser una expansión implica que el volumen va a ser mayor al final de la etapa que lo que era al comienzo. Pero ahora no sigue la isoterma, sino que va a tomar una adiabática, una curva adiabática. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar ubicado el punto respecto al punto 2? A la derecha seguro, porque está a mayor volumen, y va a estar por arriba o va a estar por abajo. Abajo me dicen acá en el chat. Y sí, lo podemos demostrar. Si tienen dudas, lo pueden demostrar de la siguiente manera. O sea, sabemos que el cambio de energía interna va a ser Q más W. Al ser adiabático el proceso no va a haber, no va a haber calor, perdón, y por lo tanto el cambio de energía interna va a ser igual al trabajo. Al ser una expansión, el trabajo va a tener signo negativo. Por lo tanto, delta U, que podríamos calcular como N sub delta T, que va a ser igual al trabajo, va a también tener que ser menor que 0. ¿Sí? De esta forma, entonces, delta T tiene que ser tal que nos dé signo negativo, porque tanto N como C sub son positivos. Y de ahí llegamos entonces a que la temperatura 3 es menor que la 2, o sea, se va a ubicar en una isoterma que está ubicada más abajo del punto 2, y a la derecha, o sea,
abajo, como decían en el chat, y a la derecha. En conclusión, si lo fuéramos a dibujar, sería así. Luego, la etapa 3-4 se nos dice que es una compresión isóbara. O sea, comprimimos, es decir, achicamos el volumen, pero a presión constante. O sea que en el diagrama lo vamos a ver de qué forma. Si yo comprimo a presión constante, ¿cómo voy a dibujar la curva que... Una línea horizontal Una línea... ¿sí? hasta el punto, digamos, hasta el punto 1, por debajo del punto 1. Ahí va. En principio yo tendré que dibujar una línea horizontal hasta el punto que siga a la izquierda y hasta algún punto final. Y acá lo que tenemos para saber que está abajo del punto 1 es que la etapa 4.1 es un calentamiento isócoro, o sea, con volumen constante. O sea, la temperatura aumenta por un calentamiento, pero el volumen es igual. Así que entonces el punto 4 va a tener que estar abajo del punto 1. Y en la curva de la presión estaba en el punto 3. Y ahí cerramos el ciclo que va a recorrer el gas en un diagrama PV. Ahora lo que queda ver es cómo se relaciona esto con lo que tenemos que dibujar, que es el diagrama TS. De acá capaz que sacamos un dato interesante, o quizás no, pero créanme si les digo que sí, que hay datos que van a ser relevantes en el futuro. Entonces, bueno, tenemos el diagrama que acabamos de dibujar, y acá vamos a ir dibujando el diagrama TS. Empecemos viendo, sabemos cómo cambian las temperaturas entre los diferentes puntos. Fue una de las cosas que analizamos. Así que podríamos ubicarlos, en principio podríamos ubicar las alturas de los puntos, pero tenemos que ubicar también a qué X están, o sea, a qué valor de entropía están, y para dibujar bien un diagrama de un ciclo reversible tenemos que saber bien cómo es la curva del camino recorrido. Entonces, empezamos por la etapa 1-2. Teníamos que era una expansión isotérmica. Si fuéramos a relacionar cómo cambia la entropía desde el punto 1 al punto 2, podemos plantear la fórmula, una fórmula típica para un gas, como esta que tenemos acá. En esta fórmula, ¿qué podemos sacar de conclusiones? Si tenemos que ubicar el punto 2 en el diagrama TS y tenemos que unirlo con el punto 1. Lo primero puede ser que el término del logaritmo de T2 sobre T1 se iría porque son iguales y el logaritmo de 1 es 0. Exacto. O sea, lo primero que podemos estar planteando es que este término se va a tachar porque la temperatura es constante. Y por lo tanto tenemos que el delta S, al pasar de 1 a 2, va a ser igual a este término nada más. ¿Qué signo tiene esto? Positivo porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1, porque es una Exacto. expansión. Tenemos una expansión, o sea, volumen 2 mayor que volumen 1, el logaritmo de algo positivo, el logaritmo va a dar positivo en este caso, y estamos multiplicándolo por cosas positivas, n y r. Por lo tanto, delta S de la etapa 1-2 va a ser mayor que 0, y por lo tanto, la entropía del punto 2 es mayor que la del punto 1. O sea, ya podemos empezar a ubicar, por lo menos cualitativamente, al punto 1 y al punto 2. O sea, si tenemos que el punto 1 está acá, el punto 2 ¿dónde va a estar? Por una recta horizontal a la derecha, ¿sí? Como dicen en el chat. ¿Por qué recta horizontal? Porque la temperatura era constante. No olvidarse siempre todos los detalles que uno vaya teniendo, es bueno recordarlos porque son, en este caso, más que relevantes. Así que va a estar en una línea horizontal y va a estar ubicado a la derecha. Bien, hasta acá me siguen, ¿no?
Bueno, entonces, vamos a la etapa 2.3. La etapa 2.3 era una expansión adiabática. Es decir, que si es adiabática, Q es igual a 0. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Puede ser que la variación de entropía sea cero también, por qué? eso. ¿Por qué? Porque creo que la definición esa que está, que es ds igual dq sobre t, ahí la diferencia de q al q ser cero en todo el proceso, la variación del calor es cero. Creo que Ojo, va por ahí. ojo, No ojo, sé. ojo. Sí, no. Capaz que vas bien rumbeado. Vas bien rumbeado. Pero hay un detalle. Recuerden que entropía es una función de estado, calor función de línea. O sea, ¿No en es principio. Sí, a ver. reversible además de adiabático? Ese es el tema. La condición para poder igualar el calor con la entropía, el cambio de entropía con un calor de un proceso, es que el calor haya sido transferido de forma reversible. Afortunadamente, en este problema nos dice que todas las etapas, que el ciclo es reversible, lo que implica que cada etapa sea reversible. Por lo tanto, ahí sí podemos aplicar la definición directamente y llegamos a la conclusión de que el proceso es isentrópico. O sea, la etapa 2.3 es una etapa isentrópica. La definición de entropía era la que aparece acá. Si el calor transferido de forma reversible, como es este, es igual a 0, entonces el cambio de entropía del punto 2 al punto 3 va a ser igual a 0. ¿Sí? Sí. Entonces el punto 3 va a coincidir con el punto 2. En la parte de entropía, con la temperatura, puede pasar otra cosa. Exactamente, solamente con la parte de entropía. O sea, lo único que sabemos es que el cambio y la entropía del punto 2 va a ser igual a la entropía del punto 3, pero nos queda ver qué pasa con la temperatura. ¿Y qué pasaba con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Como dije hoy al comienzo de pasada, pero por algo lo dije, esta es una isoterma y por 3 pasa otra isoterma que al estar más abajo va a implicar que es una temperatura menor. O sea, si yo tengo que ubicar el punto 3 ahora, va a estar sobre la misma línea vertical que el punto 2, pero por debajo. O sea, por acá, digamos. Una pregunta. Sí, Yo usé una de las ecuaciones para justificar eso, porque yo no había hecho el diagrama PV antes, pero para justificar la bajada de temperatura usé una de las ecuaciones de Poisson. No sé si eso, si lo fuera a plantear, estaría bien. Lo digo por el parcial, tipo, en el caso del parcial. ¿cuándo puedes aplicar las ecuaciones de Poisson? No es en los procesos adiabáticos ¿Y qué más? y adiabático irreversible. Exacto. Este es adiabático, Sí, es reversible. sí, Ya está. sí, estaba perfecto. Ahí Gracias. te lo dije. O sea, recuerden justamente, cuando uno tiene ese tipo de procesos, la curva de Poisson lo que hace es dibujar estas curvas adiabáticas para procesos para adiabáticos reversibles. Jorge, ¿me Sí, permitís? sí, sí. No, hay otra condición más que era lo de gas ideal, ¿no? Bueno, sí, también, que es lo que tenemos en este caso. Bueno, pasamos un punto más. Vamos a la etapa 3.4, que era una compresión isóbara. Otra vez más, acá no tenemos fórmulas mágicas, así que vamos a ver qué pasa con la entropía primero. Y vamos a una fórmula para calcularla que nos plantea esto.
Otra vez, ¿qué pueden decir de esta fórmula? ¿Qué conclusión pueden sacar del punto 4 respecto al punto 3? El segundo término se va Ajá. y T4 sería menor que T3. Y entonces, Sería negativo el término que te queda. como T4 es menor que T3, esto va a dar menor que 1, por lo tanto el logaritmo va a dar negativo, y por lo tanto el cambio de entropía es negativo. O sea que la entropía del gas en el punto 4 va a ser menor que la del gas en el punto 3. Ahora, ¿dónde lo ubicamos? Evidentemente, si tiene menor entropía, va a estar a la izquierda. Pero va a estar más arriba, más abajo. Van a estar unidos por una recta, por una curva. Más abajo. ¿Por qué más abajo? Porque la temperatura disminuye también. Bueno, sabemos que va a estar entonces a la izquierda y abajo. ¿Cómo están unidos? Porque antes de dibujarlo estaría bueno tener qué tipo de curva, de recta dibujo para ver si después dónde ubico el punto 4, la línea 4,1. Así que, ¿qué vas a decir? Yo, yo la dibujé porque de la expresión esa que tenés abajo, despejé la temperatura 4, que sería la temperatura final de esa expresión, y quedaba una curva con forma de exponencial. Y ¿De qué y expresión, yo espera, ¿de qué expresión me dijiste que tengo más abajo? de la delta S de 3 a 4 igual a Ujú. N de ahí despejé la temperatura 4, ¿no? Ajá. Como para tener escrita una función de Temperatura en función de entropía. de entropía, sí. Me parece perfecto. Vamos a hacer eso entonces, a ver si los demás lo pueden ver y lo siguen. ¿Está? De esto uno puede plantear que la función que vincula entropía con temperatura primero va a ser n se sub por logaritmo de temperatura más una constante, de lo cual podemos despejar, como dijo acá, no me acuerdo quién fue, no leí el nombre, podemos despejar temperatura en función de entropía, que nos queda una exponencial. ¿No? O sea, si yo tengo que dibujar la curva y en función de x, siendo y temperatura y x la entropía, va a tener que seguir una forma de exponencial. Esto, vamos a hacer un repaso más bien de cosas que ya vieron en el liceo, como para ver cómo analizar del todo esta curva y cómo dibujarla, ¿no? ¿Cómo la podemos dibujar? ¿Qué precisamos saber? Bueno, primero que nada, la derivada primera para sacar ¿qué? Si es creciente o decreciente. ¿Tá? Y luego la derivada segunda para ver la concavidad. A ver si tiene concavidad positiva o negativa. En análisis solamente el análisis del signo de las derivadas. ¿Tá? Entonces, tenemos que la función que queremos estudiar es esta. La derivada primera nos da algo de ese tipo que tiene signo positivo o negativo. Positivo, porque son los moles y la capacidad calorífica molar, es la presión constante. Tenemos esto que es positivo y esto otro que también es positivo, lo cual nos da entonces el producto un signo positivo.
lo que dice que es creciente, que era lógico. Ya habíamos dicho que el punto iba a estar ubicado a la izquierda y abajo, o sea, para llegar del punto 4 al punto 3, que es lo que estamos viendo acá con esta curva, con este análisis que estamos haciendo, necesariamente la curva que los une tiene que ser creciente. Lo que es más interesante, lo que capaz no era tan evidente a simple vista es, bueno, tiene concavidad positiva o negativa, luego con carita feliz o carita triste, como le decían ustedes en el liceo, seguramente. Para eso vemos la derivada segunda y vemos otra vez este término positivo y este término que ya era positivo lo estamos elevando al cuadrado, lo que nos va a dar muy positivo. O sea, toda la derivada segunda es positiva y nos dice que la concavidad también es positiva. Por lo tanto, la curva que une el punto 3 con el punto 4 va a tener una forma más o menos así. Nos falta ubicar el punto 4 todavía. O sea, ¿qué sabemos del punto 4 hasta ahora? Aparte de que está ubicado en esta curva. ¿Va a estar por esta zona o va a estar por esta zona final? O sea, a la izquierda o a la derecha del punto 1. Para mí va a estar a la izquierda del punto 1 Porque, por el siguiente paso. Porque si lo dejaba por el otro lado, el siguiente paso como que no tenía coherencia. Pero vamos, capaz que tiene otro razonamiento más lógico que eso. vamos a ver. Vamos a analizar el punto. La etapa 4.1 era nada más que un calentamiento isócoro. O sea, manteníamos el volumen constante. Lo que vimos hoy. Otra vez, si planteamos una fórmula de qué pasa con la entropía del punto 4 al punto 1, planteamos esta fórmula y otra vez vemos que hay un término que podemos cancelar porque es constante, el volumen, y por lo tanto llegamos a que el cambio de entropía va a estar dado, o el signo de cambio de entropía va a estar dado por este término. ¿Y qué signo tiene eso? Positivo, por eso tiene que estar mal. Positivo porque la temperatura 1 es mayor que la temperatura 4. O Entonces, sea, ¿cómo? claro que entonces tiene que estar a la izquierda para que del 4 al 1 haya un crecimiento de entropía. Exactamente. La entropía del punto 1 tiene que ser mayor que la del gas en el punto 1, tiene que ser mayor que la del gas en el punto 4, por lo tanto, el punto 4 tiene que estar ubicado a la izquierda del punto 1. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora para unirlos? Una recta, una curva con concavidad negativa, positiva. Que hacemos un estudio análogo al que hicimos en la parte anterior, en la etapa anterior. Podemos también plantear entropía en función de temperatura, o lo que es más útil para dibujarlo, temperatura en función de entropía, y otra vez más tenemos que tiene una función muy similar al caso anterior, con la diferencia que en vez de C sub P aparece C sub B, y por lo tanto las conclusiones que obtuvimos la vez anterior se van a cumplir en este caso, o sea que va a tener derivada primera positiva, o sea creciente, lo cual otra vez más es muy lógico, pero también una concavidad positiva, y por lo tanto la forma es análoga a la curva 3,4. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien, bueno, liquidamos la parte A. Vamos a la parte B, que nos pedía calcular el cambio de entropía del sistema, del ambiente y del universo para cada etapa y para todo el ciclo. Bueno, ¿qué me pueden decir? Así de antemano, antes de ponernos a hacer cuentas o plantear cuentas. Si pueden decir algo. El delta S de un ciclo va a dar 0. ¿Por qué? Es porque es una función de estado y como llega al mismo
al mismo lugar, o sea, el estado final y el estado inicial son iguales, entonces va a dar 0. Ujú. Bien, el del sistema, entonces, el total del ciclo va a ser 0. ¿Qué más? ¿Cómo era el ciclo? Lo estoy marcando ahí. Es un ciclo reversible. ¿Qué implica que sea un ciclo reversible? Bueno, que cada etapa es reversible. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Ahí va, acá me dicen en el chat que el del universo es también, que asumo que también es 0, porque es reversible. O sea, para cada etapa, el delta S del universo vale 0. Con lo cual, ¿qué sacamos? Puede ser que en cada etapa el delta S del sistema, del ambiente va a ser menos el delta S del sistema. Exacto. O, O sea, tipo, con calcular el delta S del sistema alcanza para calcular el delta S del ambiente, ya que el del universo es la suma de los dos. Y como la suma es 0, entonces uno tiene que ser opuesto al otro. Bien, entonces, este capaz que se nos complicaba calcularlo porque no teníamos muchos datos del ambiente, pero de este tenemos bastante datos del sistema, sabemos qué es lo que está pasando en cada etapa. De hecho, lo usamos para calcular el cambio de entropía en cada etapa. Así que vamos a utilizar eso para hacer la tabla que nos diga cuánto vale el delta S del sistema en cada etapa. Lo igualaremos al del ambiente y bueno, y el del universo ya dijimos cuánto vale. Bueno, los diagramas para ayudarnos. De la etapa 1-2, que habíamos dicho, cómo era el delta S del sistema en la etapa. Positivo, eso. ¿Sí? ¿Y cómo se calcularía? A N por R por logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1. Exacto. Si tuviéramos los valores de volumen, lo calculábamos, pero al no tenerlos, lo dejamos planteado en función de cada uno de los volúmenes. ¿Y el del ambiente cuánto va a valer? Dijimos recién que era el opuesto de esto. Así que menos NR logaritmo de los volúmenes. La etapa 2, ¿cuánto era el delta S del sistema? 0. 0, porque era isentrópica. El del ambiente también va a ser 0. Entonces, la etapa 3-4, perdón, 2-3. No, la 3-4, sí. ¿Cuánto va a ser? NSP logaritmo de temperatura 4 sobre temperatura 3. Exacto, fue lo que vimos recién. NS sub P, el logaritmo de las temperaturas. Y el del ambiente, lo mismo, pero con un signo de menos. Y por último, la etapa 4-1, que la vimos recién, análogo, pero con S sub B en lugar de S sub P. Y lo mismo entonces para el ambiente. En cuanto al ciclo, ¿cuánto vale el delta S del sistema? Ya lo dijeron, pero para repasarlo nomás. 0. 0. Por lo tanto, el del ambiente también vale 0. Y por lo tanto, bueno, el del universo era 0 también. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Acá en el chat escribieron hoy, hace un ratito, hace unos minutos, el del ambiente también es 0. Calculo que se refiere al delta S del ambiente del ciclo.
Si no es así, bueno, acá tenemos cuánto valen. Pero no sé, lo estoy viendo recién. Ahí está, bien. Tengo una pregunta. Entonces, la suma Sí. de cada etapa es el delta S del ciclo, o sea que tendría que dar 0. De vuelta, perdón, no te escuché. La suma La de cada suma, etapa. la ¿Sí? suma de la variación de entropía de cada etapa, Mm, tema, la suma esa da 0 sí. por el. A ver, cuando ustedes hacen un problema de repente, y acá está el problema que tienen cuando hacen los problemas a veces es que de repente suman esto, pero habiendo redondeado acá. O sea, calcularon el logaritmo, lo dejaron expresado en 4 cifras, este otro lo dejaron con 2, no sé. Y cuando suman terminan dándole una cosa que es, yo qué sé, menos 0,4. ¿Cuál sería la conclusión ahí? O sea, hacen las cuentas, ¿no? Calculan y les da menos 0,4 el del TC del sistema y bueno, por algún motivo también menos 0,2 el del universo. No, la conclusión ahí no es que no es reversible o que está mal la letra, sino que si están hablando que el proceso se dio y hablaba que era un ciclo, tiene que dar 0. Ahí el problema fue al hacer las cuentas. ¿Está? Puede haber un error en las cuentas o puede haber un tema de redondeo. ¿Está? Pero nunca en un ciclo, cuando concluyan, digan que el delta S del ciclo vale diferente de 0 por haber sumado etapas de vuelta con redondeos, con aproximaciones, etc. El delta S del ciclo va a ser siempre 0. Insisto, la suma puede llegar a dar alguna diferencia chica, pero bueno, no es que el ciclo sea no reversible o que no sea un ciclo o que sea un proceso imposible. ¿Está? Bueno, vamos a pasar al problema 12. Tenemos otra vez más, ya vieron con Eloísa el otro día, un problema en cierta forma similar, mezcla de hielo con agua. Tenemos 100 gramos de hielo que están a 0 grados, colocados en un recipiente aislado que contiene 150 gramos de agua a 100 grados. Primero nos pide calcular las condiciones del estado final y el delta S del universo para el proceso, suponiendo presión constante e igual a una atmósfera. ¿Está? Y para variar nos da datos que van a ser relevantes, que son el TH de fusión, el C sub P del agua líquida y el C sub P del hielo. ¿Qué esperan que pase acá? Que parte del hielo se derrita y que el agua se enfríe. Tipo, parte, y que eventualmente se puede derretir. A ver, vamos a dejarlo por ahí. Vos planteaste esto, parte del hielo se derrite y el agua se enfría. ¿Hasta cuánto se tendría que enfriar el agua para que eso sea posible? Hasta 0 grados. Exacto. O sea, posibilidad 1, que parte del hielo funda y el agua enfríe hasta 0 grados y terminen entonces en el estado final y coexistiendo algo de hielo, menos de 100 gramos, a 0 grados, y algo de agua, 150, quizás más, hasta algo menor que 250 gramos, a 0 grados. Opción 2, que es la que tira acá Gabriel en el chat, es se derrite todo. ¿Y ahí qué puede pasar en el estado final? Puede aumentar la temperatura. Tipo, se puede derretir todo y aumentar tipo el agua. O quedar en Exacto. 0. Exactamente, las dos posibilidades ahí serían, o bueno, se derrite todo y queda en 0, Tito daba la cantidad de hielo para enfriar el agua y dejar todo el sistema en 0, o nos queda energía y entonces el estado final va a tener 250 gramos de agua a una temperatura mayor que 0,
pero evidentemente menor que 100 grados. ¿Está? Para eso, entonces, para ver cuáles de las dos opciones básicas y después es la segunda que la habíamos dividido en dos otras posibilidades, bueno, cuál se cumple, tenemos que hacer un análisis similar a lo que hicimos cuando teníamos problemas de termoquímica. O sea, ver cuánta energía consume, cuánta energía libera bien el enfriamiento del agua y cuánta se consume en derretir el hielo. ¿Está? Para eso lo más simple es partir de la base que tenemos que los 150 gramos y los 100 gramos, los 150 pasan a 0 grados, con un delta H1 asociado, y los 100 gramos de agua sólida, de hielo, se derritan totalmente a 0 grados. ¿Está? Vamos a hacer de vuelta consideraciones como la vez pasada y en base a eso trabajar. Estamos trabajando en un recipiente aislado, por lo cual, bueno, y faltaba el delta H2 ahí. Tenemos un recipiente aislado, por lo tanto el calor va a valer 0. Tenemos que la presión es constante. No hay otro tipo de trabajo, por lo tanto podemos decir que el delta H total es igual al Q sub P, que es igual a 0. O sea, como ya dijimos un montón de veces acá y en el laboratorio, toda la energía que se libere de la fusión de hielo la va a tomar el agua esta, que absorba de la fusión de hielo, la va a tomar esto, y toda la energía que libere esta al enfriar la va a tomar el hielo para derretir. ¿Cuánta energía se libera al enfriar esta cantidad de agua? De 100 a 0. Es la Puede ser masa. ¿Sí? Digan. que ella primero. Ahí se cortó el audio de uno y les ganaron en el chat. Puede ser que sea la masa de hielo que tenemos por el delta H de fusión del hielo, que creo que está Sí, expresado en había calorías preguntado por primero, gramo. había preguntado primero la de enfriamiento de esto, pero bueno, eso nos va a venir bien para más adelante. La del enfriamiento es la masa de esto, 150 gramos de agua, por la capacidad del agua, por el delta T. Y la capacidad, acá lo que nos va a convenir es trabajar en calorías, porque, como dijiste vos recién, el delta H de fusión lo tenemos en calorías. Entonces, nos ahorramos después de hacer una conversión de unidades. Y aparte es fácil, ese SOP en calorías vale 1. Tenemos entonces 150 gramos por una caloría por gramo grado, 100 grados de bajada de temperatura, total libera 15.000 calorías. De vuelta, es el enfriamiento del agua, de todo el agua. La fusión del hielo, ¿cuánto va a tomar? ¿Cuánta energía requiere? Va a ser delta H de fusión, que lo tenías en calorías sobre gramo, por los gramos de hielo. Exacto. La masa de hielo que funde, en este caso 100 gramos, por el delta H de fusión, 80 calorías, nos da que esto requiere 8.000 calorías. ¿Y tenemos cuántas calorías para gastar? 15.000. Conclusión, la temperatura final va a ser 0 o va a ser mayor. Mayor. Va a ser mayor porque después de derretir todo el hielo nos están sobrando unas 7.000 calorías para calentar el agua. O sea, ojo que calentar el agua implica calentar toda el agua. O sea, los 150 gramos que ya eran agua y los 100 gramos que acaban de pasar a ser agua líquida. Entonces, el proceso completo va a ser, por un lado, el delta H1 que planteamos hoy, el enfriamiento del agua, pero lo vamos a plantear hasta una temperatura final T, y luego un delta H2 que va a corresponder a la fusión de hielo, y un delta H3 que va a corresponder al calentamiento del agua que se acaba de fundir a temperatura T. Entonces, delta H1 va a ser igual, análogo al anterior, 150 por 1 por TF ahora menos 100. Delta H2
igual a la parte anterior, a lo que el cálculo anterior, y delta H3, los 100 gramos de agua multiplicados por 1, por eso no lo escribimos, por TF menos 100. Despejando de acá, tenemos la única incógnita es TF, sumando los 3 que van a ser igual a 0, porque, por lo que dijimos anteriormente, llegamos a que la temperatura final del sistema es 28 grados. Bueno, ahora ¿qué es lo que toca hacer? La parte concreta de lo que era el tema del práctico, que es el cálculo del cambio de entropía. Tenemos entonces, en una etapa 1 que va a tener asociación delta S1, esta etapa va a tener asociación delta S2 y esta etapa un delta Profe, S3. Sí, tengo una duda con la parte anterior. con la parte Porque, anterior, sí. sí, ahí el delta H1 es 150 por 1 por T final menos 100. Pero, ¿por qué la inicial sería 100? ¿No tendría que ser 0? Porque si se derritieran los 150, ¿no partirían esos 150 gramos desde 0? Ojo, los 150 son los que estaban a 100 grados. O sea, yo me la podría haber complicado. No. Sí, no. Ya entendí, perdón. No. O sea, yo me la podría haber complicado de haber dicho, bueno, primero enfrío todo a 0 grados. Y después caliento a esa temperatura final. O sea, pero si yo planteo ahí la entropía, el cambio de entalpía de ese proceso va a ser igual a esto, porque voy a terminar haciendo 150 por 1 por 0 menos 100, y luego le voy a sumar 150 por 1 por TF menos 0. Si sumo esas dos cosas van a dar esta fórmula. Bueno, decía, entonces, tenemos cambio de entropía de la etapa 1, cambio de entropía de la etapa 2, cambio de entropía de esta etapa 3. Y el delta S del universo, ¿cómo lo vamos a calcular? Como siempre, sistema más ambiente. Y el del sistema, ¿qué va a ser igual? Y a la suma de los 3. Ya que el sistema son las dos masas de agua, o la masa de agua más la masa de hielo, entonces el delta S del sistema en todo el proceso va a ser la suma del 1, del 2 y el 3. O sea, el enfriamiento, el derretimiento del hielo y el calentamiento del agua fundida. Entonces pasamos a calcularlo. Delta S1 lo podemos calcular como masa por el calor específico por el logaritmo de las temperaturas. Y acá, ojo, porque hasta ahora veníamos haciendo los vivos ahí, la temperatura la poníamos en Celsius, en Kelvin, según nos pintara. Pero ahora la temperatura, mucho cuidado, que tiene que ir en Kelvin. Así que entonces tenemos 150 gramos por 1 por el logaritmo del cambio de temperaturas, que va a ser 28 la temperatura final, más 273, sobre 373, que era 100 grados Celsius, pasados a Kelvin. Y nos va a dar que el cambio de entropía de la etapa 1 va a ser menos 32,17 calorías por Kelvin. El delta S2, ¿cómo lo calculamos? Profe, Sí. una interrupción. El calor específico de una sustancia no cambia con la presión y con la temperatura, y con el volumen como es el C sub B y C sub P, ¿o sí cambia? Es el SOP, es los dos. Para el agua, o sea, para un líquido con una fase condensada como el agua, el calor específico es tanto C sub P como C sub B. Para cualquier presión y todo eso. Con las consideraciones de siempre. Si no tenemos cambios demasiado grandes. Ahí va. Gracias. En este caso, 100 grados, menos de 100 grados, no es una diferencia tan significativa como para andar buscando. Podríamos buscar cómo cambia, si queremos hacer un cálculo muy extremadamente preciso, Sí. bueno, buscamos cómo cambia C sub P con la temperatura para el agua líquida y ponemos esto en función de eso. Está bien. Antes de integrar, obviamente. Ahí va. Gracias. De nada. Bueno, delta S2. ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fusión de hielo. ¿A qué temperatura?
0 grados. Por lo tanto, lo que podemos usar es, ya que es un cambio de estado, cambio de fase a temperatura de equilibrio, vamos a la fórmula. Y, ojo, otra cosa importante, ojo, dos cosas. Una, ya dije, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Y la otra, el delta H de fusión se refiere al delta H del proceso. O sea, no el delta H molar, sino el delta H que efectivamente, en este caso, se consumió por la fusión. O sea, el delta H que teníamos por gramo, multiplicado por los gramos que efectivamente se derritieron. En este caso, se había derretido todo, así que van a ser los 100 gramos por 80 por la temperatura en Kelvin de equilibrio. Y lo que nos da 29,30 calorías por Kelvin. Y bueno, y por último, el calentamiento del agua esta que se formó recién va a seguir una fórmula análoga a esta. O sea, 100 gramos por 1, que es el calor S sub P, el calor específico en calorías, por el logaritmo de cambio de temperatura, también en Kelvin, y nos da 9,76 calorías por Kelvin. Total, delta S del sistema, 6,9 calorías por Kelvin. Estamos casi ahí. Nos falta para determinar el delta S del universo un único detalle, que es el delta S del ambiente. ¿Cómo lo determinamos? ¿O cuánto vale y por qué? Me parece que vale 0. ¿Por qué? No estoy muy segura del argumento, pero puede ser que porque sea diabático. Uh-huh. O sea, entonces no tiene intercambio de calor, estaba en un Claro. recipiente. Claro, eso. Sí. Como era diabático, No no. tiene. Puedo. Iba a Sí, decir sí. algo más. Bueno, decirlo. Igual no sé si está bien, pero puede ser que aparte de ser adiabático tenga que ser el recipiente rígido, porque lo mencionaron en la clase pasada, de que puede ser adiabático, pero que sea estilo como un globo, o bueno, no como un globo no porque intercambia calor, pero sea algo que Bueno, un haga globo trabajo. de espuma plast. Un globo de espuma plast, ponele. Sí, totalmente factible. Y que haga trabajo también. Claro, por eso, pero en este caso, prácticamente, o sea, no me acuerdo ahora si la letra decía que era rígido el recipiente. A ver si vuelvo a la letra por otro lado. No, no lo dice, pero asumimos que el recipiente es no solamente aislado, es una parte rígido. Por lo tanto, no cambia el volumen del recipiente, por lo tanto, al ambiente no le pasa nada. No se entera de lo que está pasando acá adentro. Y por lo tanto no sufre un cambio de entropía. Y entonces, por lo tanto, tenemos que el delta S del universo va a ser igual al delta S del sistema, con lo cual tiene un valor de 6,9 calorías por Kelvin. Y acá, esta es la clásica verificación que les conviene hacer al entregar un problema de este tipo, es que tenga signo positivo. Lo que implicaría que el proceso es espontáneo, o sea, ¿qué ocurre? No cabe ninguna duda que si uno mezcla agua y hielo, agua caliente y hielo, eso va a fundir, y si hicimos bien las cuentas va a llegar a la temperatura que nos dio las cuentas. O sea, si el proceso ocurrió, si es algo que ocurrió, que la letra nos dice pasó, es imposible que después les diga el resultado del delta S del universo, el proceso no es posible. No es imposible que les puede dar, pero por un error de cuentas. Pero la conclusión nunca puede ser de un proceso que es posible, la conclusión no puede ser, este proceso no se puede dar porque se dio, porque la letra les dice ocurrió. O si fuera una cosa, un hecho de la vida cotidiana,
la conclusión no puede ser, esto no puede ocurrir. ¿Está? ¿Dudas? Antes de pasar al siguiente. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos al último entonces. Y nos dice lo siguiente. Hay 2 moles de un compuesto A sólido, cuyo CSUP conocemos, que aparece ahí, que se calientan reversiblemente a presión de 1 atmósfera desde 25 grados hasta 75 grados. Luego lo colocamos en un baño de agua y hielo hasta que la temperatura final del sistema sea de 25 grados, nuevamente, a presión constante. Y bueno, nos pide calcular el delta S del universo para este proceso, sabiendo cosas que nos faltaba, que la letra no nos dijo, que era la temperatura de fusión normal del compuesto A, que es de 48 grados, el delta H de fusión, 7 kilocalorías por mol, y el C sub P de A líquido es 7 calorías por mol grado, ya que este C sub P que nos daba acá era del sólido. Bueno, nos está pidiendo el delta S del universo, o sea, otra vez más, tenemos que calcular el delta S del sistema y el del ambiente. ¿Cuál es el proceso que se está dando? Empezamos con 2 moles de A sólido a 25 grados en la atmósfera. Y en el estado final tenemos 2 moles de A sólido a 75 grados. No, puede ser que no, ¿Por qué no? porque supera la temperatura a la que, a esa presión, el sólido pasa a líquido. Exacto, nos da la temperatura de fusión normal, o sea, a una presión de 1 bar o una atmósfera. Y la temperatura de fusión era de 40 y pico, 48 grados. O sea que al llegar a 75, lo que le pasó al al compuesto A es fundir. O sea que lo que va a llegar a la temperatura final va a ser A líquido. Por lo tanto, esto que parecía ser un único proceso que yo iba a unir tranquilamente con una flecha y llamarle a esto delta S1, no, voy a tener que dividirlo en varias partes. Una va a ser el calentamiento del sólido hasta 48 grados, luego la fusión del sólido a temperatura constante y por último el calentamiento del líquido. ¿Está? Este camino, este calentamiento más fusión más calentamiento, nos dice la letra que estamos realizando de forma reversible. Así que cada etapa entonces va a tener que ser reversible. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa siguiente? Todo lo contrario, lo vuelvo a enfriar a 25 grados, por lo tanto, tengo que pasar necesariamente, bajar la temperatura del líquido, congelarlo y por último terminar de enfriar hasta 25 grados. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Es reversible esto o no? Como decía la letra que estábamos enfriando. En un baño. En un baño De que agua está de agua a hielo. O sea que está en qué condiciones. Es como un termostato, ¿no? No sé si es como un termostato, pero lo que es seguro es que ¿qué temperatura tiene ese baño? 0 grados. Tiene 0 grados de temperatura. O sea que ¿es reversible o no es reversible? No. De ninguna manera. O sea, tenemos un enfriamiento que en lugar de realizarlo lentamente, con cambios muy pequeños de temperatura, infinitesimales de temperatura, estamos realizando, no debo decir que de golpe, porque va a llevar un tiempo a enfriar, pero lo estoy haciendo con una diferencia de temperatura muy grande. O sea que de ninguna forma esta pasada desde acá hasta el comienzo, va a ser de forma reversible. O sea, es bien irreversible esto.
Pero bueno, así todo, ¿qué podemos decir de todo esto? Del proceso completo. Si el sistema, que es el sólido A, arranca a 25 grados y después de todo lo que le hicimos termina en 25 grados, como decían acá en mi chat, es un ciclo. Y si es un ciclo, entonces el delta S para el sistema, de todo el proceso total, va a tener que ser 0. Con lo cual sacamos otra conclusión más, que el delta S del universo, ¿cómo va a ser? El total, el de todo el ciclo. El del ambiente. El del ambiente. Bien, estaba esperando que alguno dijera igual a 0, pero no. Para el universo, lamentablemente, no va a ser un ciclo esto. O sea, el delta S del universo va a ser igual al delta S del ambiente. Y el del ambiente, bueno, va a ser igual el total, la suma de la etapa reversible más el delta S del ambiente de la etapa irreversible. Bueno, lo que nos va a quedar, si el problema nos pide calcular el delta S del universo, parece bastante evidente que tenemos que calcular el delta S del ambiente. Empecemos calculando el delta S del ambiente de la etapa reversible. Que vamos a empezar a pasar, porque es la primera y aparte porque es la más simple de todas. ¿Qué pasa en la etapa reversible? ¿Cómo va a ser el delta S del ambiente, del universo? El del sistema, si quieren, si se animan a decirlo. Cero. Exacto. Si el delta S del universo en la etapa reversible, por ser reversible, es 0. Por lo cual el delta S del ambiente, que era lo que yo quería calcular, porque me salió ahí que era lo que me resolvía el problema, lo puedo obtener a partir del delta S del sistema. O sea, calculo el del sistema, le cambio el signo y tendría el delta S del ambiente para la etapa reversible. Bueno, empecemos calculando el delta S del sistema entonces. En la etapa 1 tenemos solamente un calentamiento del sólido, o sea que podemos usar las fórmulas que ya usamos en el problema pasado. N por el C sub P del sólido, por el logaritmo de las temperaturas, otra vez más en Kelvin la temperatura, no se olviden de eso, lo cual va a ser igual a, bueno, 2 moles por 8,3 que teníamos que era el C sub P, por el logaritmo de 48,73, que es la temperatura final de esta primera parte en Kelvin, sobre 2,98 la inicial. Y nos da 1,23 calorías por Kelvin. ¿Está? Delta S2, ¿qué está ocurriendo? Profe, me perdí, no entendí qué empezaste a hacer. A ver, yo dije, para calcular el delta S del universo, el problema nos pide calcular el delta S del universo. Sí. Vimos recién que para calcularlo va a ser igual al delta S del ambiente, Sí. así que entonces vamos a ver cómo se calcula el delta S del ambiente en la parte reversible y en la parte irreversible del proceso este. Pero en la parte reversible no dijimos que era cero. El del universo, Ah, bien, bien. Está. pero O yo sea, tengo que calcular el del ambiente. aunque es reversible, el del ambiente no es cero. Y el del universo es reversible, o sea, el del universo es 0. Por ser reversible, el del universo es 0, pero el del ambiente, si al sistema le pasó algo, cambió, porque se calentó, se fundió y se volvió a calentar un poco más, bueno, es evidente que el ambiente entonces tuvo que haberle hecho algo al sistema para que eso ocurriera. Y es lo que se ve reflejado en esto de acá. Está, Ahora, lo que hizo el ambiente fue igual que lo que recibió el sistema y por lo tanto
el delta S del universo es 0. Bien. ¿Está? Entonces tenemos esto acá. El delta S1 del sistema lo calculamos como, bueno, con el calentamiento del sólido, que fue lo que ocurrió. Ahora, el delta S2, ¿qué va a ser? ¿Qué le está Es un pasando al cambio, sistema? es un cambio de fase. Es un Puede- cambio de fase a va a ser temperatura de con, equilibrio. pues, Con- que la que ¿Sí? usamos en el ejercicio anterior, que era Exactamente el la misma calor. fórmula, pero con la salvedad de que esto no es agua, que hay que hacer los valores de problema. O sea, delta H de fusión, que tendremos que multiplicarla por los moles que se fundieron, y la temperatura de fusión, que va a ser la que corresponde acá en Kelvin. O sea, tenemos 2 moles que se fundieron por 7000 dividido 48 más 273, y esto nos da 43,6 calorías por Kelvin. Por último, ¿qué es lo que le pasa al sistema en la parte 3, en la etapa 3? Y bueno, se calienta el líquido de 48 a 75. Calculamos de forma análoga a esto, pero otra vez la salvedad de que la capacidad calorífica va a ser la del líquido. ¿Ya? O sea, N por C sub P por el logaritmo de las temperaturas, en este caso, usando la capacidad calorífica del líquido, las temperaturas en Kelvin, y nos da 1,13 calorías por Kelvin. Entonces, como conclusión de todo esto, el delta S del sistema en la parte reversible del ciclo va a ser la suma de estos tres. O sea, 46 calorías por Kelvin, lo que implica que el delta S del ambiente en la etapa reversible va a ser menos 46 calorías por Kelvin. ¿Hasta acá quedó claro? A mí lo que no me queda muy claro es por qué si es una etapa reversible. Ah, no dije nada. Bueno, dale, bien. ¿Alguno más? Bueno, pasemos a la etapa irreversible. ¿Qué sabemos de esta etapa irreversible? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está ocurriendo? Primero que nada dijimos que era un baño de agua-hielo, lo que estaba enfriando al sistema. O sea, ¿qué temperatura tiene el ambiente en este caso? ¿0 grados es Celsius? 0 grados Celsius, por lo tanto, 273 Kelvin. ¿Cómo podría calcular yo el delta S del ambiente? Puede Que ser ya que se vimos. calcule Sí. como el de la fuente térmica, que era digamos, el calor que intercambia el sistema con el ambiente dividido la temperatura del ambiente. ¿Puede ser? No sé, no estoy seguro. Para que yo no recuerdo, ¿qué era una fuente térmica? Era algo como que le Dale. mantenía la temperatura, le daba calor, o en este caso se le saca calor al sistema. ¿Puede ser? No estoy Claro, seguro. pero no varía su temperatura. O sea, como que su Y no temperatura. varía su temperatura. No, es. Nada más que eso era. No sé, ahora me vino la duda. Alguien más iba a hablar ahí y se perdió. Ah, no, sí, porque se iba a decir eso que elijo, o sea que es, o sea, la analogía que se hacía era como si fuese el mar, por ejemplo, y vos tiraras una pelotita con una cierta temperatura, que, o sea, el Ajá. mar va a lograr darle todo el calor que sea necesario y no va a cambiar básicamente su temperatura. Está, sí, pero ¿qué más no cambia del mar ahí? Acá dice, intercambia Q en forma reversible. Ah, intercambia Q de forma reversible.
Claro, y acá no pasa Pero- eso. Y acá dijimos bien claro que esto no es reversible. Y bueno, y de hecho, si vamos al caso, creo que el mar lo podemos considerar fuente térmica. Me suena que Néstor dijo, capaz que me suena mal, que dijo, bueno, que le pasaba que el mar lo podemos considerar que es tan grande y que no le va a afectar nada que le ocurra algo, no sé, que tiremos una moneda caliente y se enfríe. Porque con la enorme cantidad de moléculas de agua que hay en el mar, no le va a hacer mucha diferencia a las propiedades de las moléculas del agua. Pero en este caso, están así. El ambiente va a entregarle, va a enfriar al sistema y no le va a pasar nada. El ambiente O sea, cambia acá. Sí. en teoría, si vos tenés un baño de agua y hielo lo suficientemente grande, la temperatura debería quedar. O sea, si vos tenés el suficiente hielo, como por ejemplo amortiguar una cierta cantidad de calor, tipo, se va a derretir el hielo, pero a cambio de eso vas a lograr mantener la temperatura constante. Capaz que si Bueno, tenés una cantidad limitada, ahí. Yo entiendo lo mismo. por eso, partimos de la base Puede, que tenemos una cantidad de hielo suficiente como para mantener la temperatura constante en cero. puede Ahí va. ser que vaya a ser la entropía, digamos, que varía el hielo, va a ser la que va a variar nuestro sistema. Y en el caso del hielo, lo que estaba viendo es un cambio de fase. Y sabemos calcular la entropía para un cambio de fase. Puede ser por ahí. Pero ¿es reversible lo que está pasando al pobre Ah, ambiente? no es reversible, No, no el se pobre puede. ambiente la va a sufrir. El hielo se La va a vas a- derretir. O sea, si tuviéramos un bloque infinitamente grande y una cantidad de agua infinitamente grande, o casi infinitamente grande, otra vez más el ejemplo del mar, bueno, ahí sí, no le va a afectar nada. Pero esto es un laboratorio. Hagan de cuenta que esto es un laboratorio. Esto. Tienen un bidón ahí, un balde lleno de agua con hielo y adentro colocan un matraz. Y bueno, algo de hielo se va a derretir. O sea, el ambiente, algo cambió. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el delta S en un caso así que es algo muy irreversible? Y por lo tanto va a depender, o sea, no tenemos muy definido el camino que está siguiendo el sistema ni el ambiente. Nos inventamos uno reversible. Y buscamos la forma de que esto que tenemos acá, o sea, requerimos saber cuánto calor transfirió. Pero eso es una función de línea, o sea, dependerá del camino que hayamos seguido. Entonces tenemos que ver cómo relacionar esa función de línea, idealmente con una función de estado que nos describa este proceso. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Para quién podremos definir una función de estado que, debido a cómo estamos trabajando, pueda llegar a ser igual a la función de línea que queremos determinar? La entalpía, es decir, ¿La entalpía de quién? porque estamos a presión constante. Ajá. La ental- La entalpía entonces estamos a presión constante, va a ser igual a qué. la entalpía va a ser igual al calor del intercambiado en el Ajá. proceso. Sí, al calor intercambiado en el proceso y tendría que ser igual a cero si estuviéramos en un caso adiabático, pero acá no. No, está diabático, o sea, si fuera diabático no pasaba lo que estaba pasando acá. Sí, no, por eso. Pensando en el sistema A, que era el sistema que estábamos analizando, si fuera diabático no iba a haber el enfriamiento que estamos teniendo acá y nos ahorramos toda la discusión desde ahora. No le iba a pasar nada, pobre A. Y una pregunta, ¿no podés, capaz que no se puede, agrandar el sistema y decir, bueno, el sistema es el sólido con el agua y todo eso está en un recipiente adiabático? Bueno, Y sí, la está, pero sí, rígido, tenemos complicando, o sea, de todas formas tenemos que calcular lo que está pasando ahí adentro. No, Vamos a bueno. decir, nos Igual ahorramos, eso sería nos más ahorramos fácil. un problema porque sí, el delta S del ambiente, si está todo metido en un recipiente rígido y aislado y todo lo demás,
sí, va a ser 0, pero nos va a quedar calcular el delta S del sistema que está, vamos a estar igual de complicados que ahora. ¿Verdad? Yo podría calcular el delta S del ambiente como menos el calor transferido del sistema sobre la temperatura del ambiente. Ahora, este calor, de vuelta, es una función de línea. ¿Cómo la convierto en una función de estado? Esto no va a pasar siempre, pero bueno, cuando podamos hacerlo, aprovechémoslo. El calor, ¿en qué caso se convierte en una función de estado? O se iguala a una función de estado. A presión constante, como es. Una de las formas es que sea presión constante, en el cual entonces el calor se va a igualar al cambio de entalpía. ¿Está? Y estamos trabajando a presión constante, todo lo que dijimos hoy más temprano. Por lo tanto, el cambio de entalpía va a ser igual al calor. Y por lo tanto, yo puedo calcular el delta S del ambiente sabiendo cómo es el cambio de entalpía del sistema y suponiendo, acá hay que suponer un poco que la temperatura del ambiente permanece constante 0, porque por algo dice que el baño es de agua y hielo y no dice en ningún momento, bueno, y en un momento el hielo se acaba. Si hubiera pasado eso, el problema se nos hacía extremadamente complejo. Bueno, entonces, para calcular el delta S del ambiente, otra vez tenemos que recurrir al sistema. Pero ahora no calculando un cambio de entropía del sistema, sino un cambio de entalpía. Que de vuelta dijimos que iba a ser igual al calor transferido por el sistema y por lo tanto nos va a permitir sacar el calor también transferido por el ambiente. Entonces, teóricamente está mal decir que es como una fuente, pero en realidad matemáticamente es lo mismo. Porque se calcula igual. Sí, no, pero claro, de vuelta, no hay otra fuente. Pobre hielo se va a derretir. El océano sí. Ok. Bueno, empecemos a calcular entonces delta H. Ya dejé de escribir delta S, pasé a todo delta H para el sistema, que da vuelta A. Vamos a ir viéndolo etapa por etapa, o paso por paso. En el paso 1 tenemos enfriamiento del líquido, lo cual ya vimos y esperemos que ya sepan que al no haber cambio de fase, no haber nada del estilo, va a ser N por C sub P por delta T, o sea, 2 por el C sub P del líquido por el cambio de temperatura. Acá podemos otra vez volver a los grados Celsius. Y entonces nos dan menos 378 calorías por Kelvin. Perdón, acá está mal, no es calorías por Kelvin, es calorías. Tengan cuidado con eso nomás. Hubo un copy-paste agresivo. Delta H5 va a ser el delta H de fusión de congelamiento de los 2 moles de A. Pero pará, yo tenía el delta H de fusión, ¿no? ¿De dónde saco el delta H de congelamiento? Puede ser que sea menos ese del delta H de fusión. Exacto, lo que vimos cuando vimos el teórico de termoquímica, y creo que hay algún problema también, se ve que el del proceso directo va a ser menos del proceso inverso. O sea, si tenemos el de fusión, pero precisamos el de solidificación, va a ser el opuesto a eso. Entonces el H5 va a ser menos N por el H de fusión, o sea, 2 por 7000 menos. Y otra vez más acá, estas son calorías. Por último, delta H6. Sí, voy a hacer una cosa acá. Ahí va, para que no haya entreveros, son calorías y calorías. Bueno, en delta H6 tenemos enfriamiento de agua otra vez, de A sólido desde 48 hasta 25, fórmula análoga a la del delta H4, pero otra vez más con el sub de A sólido. Lo que nos da, otra vez más,
menos 382 calorías. ¿Está? En conclusión, el delta H del sistema va a ser la suma de los tres, lo que nos da, ahora sí, 14.760 calorías. Y por lo tanto, el delta S del ambiente, que dijimos que lo calculábamos como menos esto sobre la temperatura de ese ambiente, va a ser, bueno, 14.760, signo positivo, sobre 273, y lo que nos da que el delta S del ambiente de la etapa irreversible va a ser 56,06 calorías por Kelvin. Bien. Bueno, el delta S del ambiente total, como dijimos hoy al comienzo del problema, va a ser igual a la suma de los dos. De la etapa irreversible más la etapa reversible, menos 46 más 56,06, lo que es igual a 8,06 calorías por grado. Y como era igual al del universo, porque era un ciclo de esto, tenemos que el delta S del universo va a ser 8,06 calorías por Kelvin. Otra vez más, verificación que no lleva a nada, pero nos puede salvar la vida, o por lo menos un par de puntos en el parcial, es verificar que esto dé positivo, lo que implica que es un proceso espontáneo irreversible, y lo cual nos garantiza que hicimos bien las cuentas, principalmente. ¿Está? Bueno, y con esto llegamos al final.